La invitada de hoy es la primera en muchas cosas. Ante todo, es la primera mujer que ocupa la Defensoría del Pueblo, la entidad que se encarga de velar por los derechos humanos de todos los colombianos. También es la primera mujer que resulta elegida de una terna integrada por mujeres y por mujeres independientes, debo decir. Y también es la primera defensora mujer que es elegida sin que el presidente de la República hubiera movido sus fichas, cosa que hay que reconocerle a este gobierno. Este gobierno ha permitido la elección de una fiscal independiente, que no era la que él estaba aupando, y de una defensora independiente. Iris Marín es una mujer feminista, así se define ella, y que tiene una trayectoria como constitucionalista de gran peso. Es egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es experta en justicia transicional, paz y derechos humanos. Y repito, es la primera mujer en ser elegida como defensora por la Cámara de Representantes en los 35 años que tiene esa institución de creada. Si hay cambios, que los hay, este es uno de ellos. Bienvenida, Iris Marín, aquí finalmente a fondo. Bueno, muchísimas gracias, María Jimena, por esta invitación, y si finalmente logramos reunirnos, y sí, pues en esas andamos, ya hace 3 meses y medio. Desde el día de su posesión, usted ha dejado muy claro que usted es una feminista. Recuerdo muy bien ese primer día que todos la vimos, a usted, allá en Nuquí, cuando el presidente empezó a hablar de la importancia de que por primera vez una mujer estuviera al frente de la Defensoría. E hilando, se deshilvanó y terminó haciendo una referencia a las periodistas con una frase despectiva, diciendo que eran muñecas de la mafia. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Buenos los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Yo recuerdo que de inmediato, luego de esa posesión tan accidentada, usted sacó un trino valiente, donde dijo: no, presidente, yo sí no estoy de acuerdo con ese trino. Ninguna periodista puede ser reducida a ser muñeca de la mafia. Pues fue, digamos, yo creo que, como le digo a todo el mundo, inclusive la semana pasada que estuve en el Congreso en una audiencia, le dije a uno de los congresistas, creo que ni ustedes vieron venir, ni yo vi venir, que el fuerte, por lo menos al inicio de mi gestión, iba a ser el tema de género. Ahora que lo veo, entiendo por qué, o lo he empezado a entender. Primero, digamos, yo desde hace muchos años me declaré feminista. No porque yo sea pues la más estudiosa del tema, me haya leído todos los libros, los sepa todo ni mucho, o sea, no es de un lado académico, aunque he dado clases de igualdad de género, trabajé en ONU Mujeres, es una convicción muy personal, digamos. Hay un libro de Isabel Cristina Jaramillo que en la introducción habla de qué es el feminismo, porque hay 1000 feminismos y posiciones, en fin. Entonces ella dice algo así como, mire, el feminismo parte del hecho de que las mujeres están en situación de desventaja en el ejercicio de los derechos frente a los hombres, que eso es injusto. Y el feminismo busca eliminar esa injusticia. Y eso es ser feminista.
Entonces yo, desde ese día, yo dije, no, pues obviamente yo soy feminista y pienso que todo el mundo es feminista. Ujú. Pero ya en el mundo, digamos, real, hay muchos prejuicios alrededor del feminismo, entonces la gente, pues de hecho hay feministas que me dicen, hombres y mujeres que me dicen, ay, ¿sabe que yo también soy feminista? Pero no le vamos a decir a nadie, es decir, como feminismo enclosetado. Sí, Sí, vergonzante. un feminismo enclosetado. Entonces, para mí, digamos, el feminismo es una convicción muy personal más que académica o cualquier otra cosa. Entonces, yo me declaré feminista hace muchos años. Pero entonces además cuando me postularon las organizaciones de derechos humanos, yo me acerqué a las organizaciones de mujeres y les dije, vengan, apóyenme también. Y pues ellas también se sintieron cómodas. Y luego pues ha habido dos cosas. La primera, o tres digamos. La primera, que siempre lo repito y no me canso, y es que una de las crisis de derechos humanos más graves que hay en el país Sí. y en el mundo es la crisis de derechos humanos de las mujeres. Violencia, muerte, discriminación, asesinatos, feminicidios. Sí. Segundo, creo que es una voz que escaseaba. Sí. Y ni yo lo sabía, ni creo que no lo vimos. Entonces, algo que para mí resulta natural, por mi feminismo, por etcétera, resulta que era una voz que hacía falta. Sí. Entonces, cuando yo me pronuncio de una manera que yo creo que es como obvia, de la función de la Defensoría del Pueblo, obvio que estamos viendo un comportamiento machista, lo que veo en el público es como, ¡ah! No existía alguien que hablara desde ese punto y con esa firmeza, digamos. Entonces creo que era algo que escaseaba, que no estaba en el debate público esa voz. Pero no me contó cómo se sintió usted el día de su posesión cuando el presidente Petro, por alabar a las mujeres como usted, terminó haciendo lo contrario y hablando de las muñecas de la mafia. Pues la verdad, sobre todo triste, tengo que decir, porque digamos, yo había llegado a ser defensora del pueblo por una terna de mujeres, ya promovida además también por organizaciones de mujeres, como ya dije, y yo estaba muy, y creo que igual lo sigo estando, más que agradecida. Yo respeto mucho la decisión del presidente de haber hecho una terna de mujeres no políticas. Eso fue una decisión, digamos, audaz de su parte. Entonces yo en ese momento estaba como que bonito, y pues obviamente feliz, etcétera. Cuando da el discurso, que tuvo otras expresiones también, pero digamos esa fue la que se destacó más. ¿Qué otra expresión, perdón? Expresiones un poco, digamos, él estaba tratando de hacer un buen esfuerzo por rescatar el rol de una mujer defensora, pero él hablaba de lavar las banderas, han llegado a coser, las banderas, a lavar, a curar a los heridos, y yo decía, bueno, pero eso es un error común, digamos. Que servimos para coser, para lavar, para... Pero entonces él trataba de llevarlo como a la política, como el rol, claro, pero nos veía como la coser. Cuidadora de lo público y la cuidadora de la guerra, como la enfermera que llega y limpia. Y luego, pero luego habló de la pola. Digamos, él trataba como de hablar como de una mujer en lo público, pero sus ejemplos no eran muy afortunados, pero bueno, ya esto fue muy fuerte. Y además se lo reprocharon muy duro. Entonces fue muy triste, primero porque era como una contradicción del acto mismo de posesionar la primera defensora del pueblo por una terna, es decir, se estaba contradiciendo él mismo. Segundo, empantanaba y dañaba el día, que era un día pues especial no solo para mí, sino creo que para el movimiento de derechos humanos y de mujeres y de defensores de derechos humanos. Y tercero, me implicaba empezar en conflicto con el gobierno y con el presidente, que no era mi intención. Digamos, yo siempre he dicho, yo no vine aquí ni a hacerle el favor pues al gobierno y al presidente, pero tampoco a obstaculizarle su tarea. Sino el rol de la Defensoría del Pueblo. Entonces era para mí triste tener que empezar en una confrontación pública con el presidente, pero pues era necesario y obligatorio y pues tenía que ser leal pues a mis principios y pues generó mucha indignación y pues ya era la defensora del pueblo, me tocaba. Otro encontrón en materia de política de género con este gobierno lo acaba de tener usted estos días por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de designar como embajador en Tailandia al autor y productor de Matarife, de la serie Matarife, Daniel Mendoza, quien después de muchos rifirrafes decidió declinar en buena hora
ese puesto. El escándalo lo suscitaron unos trinos que aparecieron y que pertenecían a la cuenta de X de Daniel Mendoza. Llega la Santa Semana. Vamos a emborracharla, a drogarla y después, cuando duerma indefensa, la amarramos y entre todos le damos por el culo. Esos trinos produjeron una reacción suya que fue plasmada en un video que usted le manda al jefe de Estado. Y en ese video usted le reclama al gobierno que desconozca cómo estos trinos reflejan una cultura violenta que afecta a las mujeres más vulnerables, a las niñas. Y le reclama que ignore la existencia del machismo, que es una realidad en la que el 87% de los dictámenes médico-legales por violencia sexual en el país son realizados a mujeres, principalmente menores de edad. Una vez más, ¿cuántas veces más? El gobierno anunció el nombramiento de Daniel Mendoza Leal como embajador en Tailandia. El señor Mendoza ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, que en ocasiones se refiere a que se encuentran en estados alterados de la conciencia, o con mujeres adultas a quienes se les ha suministrado previamente drogas. Eso no es amor, son modalidades de violencia sexual contra la mujer y peor aún contra las niñas. Pero a esto se suma la explicación de Daniel Mendoza, que también sería bueno que la escucharan ustedes. Según él, esos trinos no son trinos suyos. A pesar de que aparecen en su cuenta, son trinos de un personaje de una de sus novelas. Y que lo que estaba haciendo era dándole voz a uno de sus personajes. Y además insiste que fueron trinos hechos hace 10 años. Pero esta historia no termina aquí. El presidente Gustavo Petro, en otro trino en donde sale a defender a Daniel Mendoza, insiste en que simplemente lo que hizo fue darle voz a un personaje y ejerció su libertad como individuo. Y más o menos le dio la bendición. Gustavo Petro dijo en su cuenta de X: Daniel Mendoza, además de ser un perseguido del uribismo por su obra audiovisual que ayudó a correr el embrujo autoritario, es un escritor. En su vida, hasta donde sé, no tiene denuncia alguna por violencia contra la mujer, acoso o pederastía. La crítica se remonta a sus trinos en Twitter, que son transcripciones de frases de su novela del 2010 y sus personajes. Cómo la niñez puede ser separada de las obras que aún por su formación no podría entender. La culpa es del libro o del acceso infantil al internet en espera de regulación. Si la película dice que es para mayores de 18 años, pero ya el teatro que podría impedir la entrada al menor desapareció, entonces se censura la película o se buscan formas de acceso diferenciado. Las frases escritas de Mendoza no son de acceso libre en emisoras y canales abiertos a cualquier público, pero transcritas a la red X, ¿tienen en esta red formas de protección al menor? Ahora el debate abierto sobre censura y libertad, protección de menores en la red, diplomacia de blancos que hablan bien, pero que la usan solo para ellos, de la palabra sin grosería mientras su autor recorre barrios de niñas menores pobres para destruirlas y descuartizarlas en su apartamento, de la doble moral uribista, cuyos dirigentes atacan en mansalva no porque diga groserías, sino porque destapó a Uribe. Yo no ayudaré a construir un mundo con censuras y rejas mentales y corporales a las mujeres. Eso déjenselo a los nazis y a los franquistas. A la voz suya, defensora, pues se le sumaron la voz de Arlene Tigner, de Laura Gil, hasta la de la vicepresidencia Francia Márquez. Y toda esa presión sirvió para que el propio Daniel Mendoza pues declinara la embajada. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender de este episodio? Bueno, la posición está en el video. Varias cosas. Uno, hay una confusión que producto del machismo, que es la confusión entre libertad, es decir, presentar esto como libertad sexual cuando es violencia sexual, o presentar esto como amor cuando es violencia contra la mujer. Esto es un clásico, digamos, esto es un clásico. Porque si usted se da cuenta, cuando varias veces dicen no, que es amor, que es libertad, etcétera, es libertad, es decir,
desde cierta perspectiva uno puede ver la libertad del hombre, la libertad sexual del hombre, pero no se hace énfasis en la libertad sexual de la niña y de la mujer. Es que había en una esos, niña. Exacto, habla de colegiala, de niña, etcétera, y ahí de hecho se habla de drogar a la mujer, de drogar a la niña, todo acto, como yo rescaté en el video, según la Convención de los Derechos del Niño, todo acto de sexual entre un adulto y un niño o niña menor de edad es violencia sexual y es delito. O sea, la Convención de Derechos del Niño dice debe ser protegido por la ley penal. Entonces no estamos hablando de relativismos morales. Entonces desde la perspectiva del hombre es libertad sexual. Pero desde la perspectiva, ¿quién está pensando en la libertad sexual de la mujer o de la niña a la que se refieren los trinos? Entonces, ese es un caso clásico de que una mujer y una niña es tratada como objeto sexual, es decir, y perdón como lo crudo del lenguaje, es como si la mujer y la niña fueran un vibrador. Sí, no es que él está haciendo la libertad sexual, sí, pero y la libertad sexual de la otra. Y esa fue una de las primeras luchas del feminismo, la libertad sexual. Entonces es por lo menos ambiguo, pero hasta cierto punto ya llega a ser indignante, profundamente indignante, que se trate de acusar de moralista una posición que realmente está viendo por la libertad sexual de las mujeres y de las niñas, porque solo está considerando la libertad sexual del hombre y no el de las mujeres y de las niñas. Entonces ya es violencia sexual, también el clásico es amor. Porque entonces esto es siempre a la mujer violentada le dicen, perdónalo, él te ama. Sí, perdónalo, es que él es difícil para él. Piensa en tus hijos, piensa en tu hogar. Pobrecito. Y la mujer, pobrecito. Sí, entonces la mujer se siente culpable primero. Sí. Y luego se sacrifica en sus deseos, inclusive sexuales, para poder, y su libertad sexual inclusive, para poder satisfacer los deseos y los intereses del hombre. Entonces este es un clásico en el que pues también debo decir, como le digo a muchas personas, nos dan mucho material. Sí, es decir, es prácticamente, es como un ejemplo. Yo siento que esto va a ser usado, y lo siento mucho, en las clases de género, en la pedagogía, y justamente cómo se tiende a confundir las cosas y a la opinión pública. Sí, pero ¿y qué piensa usted cuando Gustavo Petro sale en defensa de Daniel Mendoza con el argumento de que lo que él estaba haciendo era dándole voz a una novela y que no se puede censurar las novelas porque en este país hay libertad de expresión? Sí, ese es un campo mucho más difícil porque la cultura está llena de expresiones machistas. Y justamente hace unos meses también le escribí una carta a los reggaetoneros con el tema de Más 57, y allí alguien justamente en algún medio me preguntaba, no, pero ¿por qué no pone una tutela para que la prohíban? Y fíjese que en ese caso no me parece. Yo creo que ahí debe haber un diálogo cultural. Ahora, si hay expresiones ya llevadas al extremo de la violencia, ya uno lo tiene que considerar, pero en principio... Todo, defensora, porque tocaría quitar la mitad o por lo menos el 80% de todas las canciones con las que bailamos. Exactamente. Todas. No, este problema no surgió con el reggaetón. Es que todo el mundo dice que es culpa del reggaetón, pero o sea, el merengue, hasta el rock, bueno, eso tenemos muchos ejemplos, pero allí es distinta la responsabilidad, porque los reggaetoneros pues tienen una voz muy, tal vez mayor que la del presidente y la de un embajador, y por eso es tan importante, pero no tienen la responsabilidad de un servidor público. Y aquí estaba en juego la palabra, o sea, el rol de un servidor público, pero además hay una ambigüedad porque no se sabe hasta qué punto realmente estos eran frases de una novela, porque si fueran frases de una novela sería otra la discusión, pero aquí estábamos hablando del nombramiento de un servidor público que iba a representar al Estado colombiano a partir de unos trinos en los que eran explícitamente violencia sexual, así él diga que estuvieran en las novelas, no estaban en las novelas, en fin, aquí esto se relativizaba todo. Entonces no es la misma discusión de la libertad de expresión y del arte y de la cultura, que sobre esa creo que necesitamos es un diálogo abierto. En el tema de género que se ha ventilado tanto en estos meses, se han obtenido triunfos. Sin embargo, hay un caso con el que usted también ha sido muy crítica, el regreso de Armando Benedetti a Palacio. Era embajador, nada menos, ante la FAO en Roma. Y siendo embajador, tuvo un episodio de violencia. Él insiste en que no fue contra su mujer, sino contra su suegra.
pero de todas formas fue violencia contra la mujer. ¿Alguna reflexión? Sí, Benedetti es un caso muy, muy crítico porque los hechos de violencia, además él tiene también otros delitos, ¿no? O pues más que delitos, procesos judiciales. Tiene pues esta situación, pues además cuya víctima fue una alta funcionaria del gobierno, sí. Esos audios horribles que todos escuchamos, que además nos identifican mucho pues a las mujeres que estamos abriéndonos campo en escenarios públicos, donde siempre uno tiene que probar. No, tú no serías nadie sin mí, todas estas cosas es como si uno le hubieran regalado algo. Sí. Entonces, también un poco, digamos, es un ejemplo, es una ilustración por contraste de lo que, digamos, de lo que no debe ser la igualdad de las mujeres. Y además las denuncias tan graves de violencia intrafamiliar contra su esposa. Sí, en este tema fue el único caso en que no hubo una reflexión. Ahí mi llamado no fue solo al presidente, sino inclusive al propio Benedetti, porque él dice que eso ya fue, que además que él entró en un proceso de rehabilitación, sí, pero de drogas, ser, entonces, etcétera. Un mea culpa, caramba, decirle no, vuelvo a hacer eso o algo así. Exactamente, y yo creo que más allá de eso, mientras que él tenga procesos en contra, hasta que no los resuelva, no debería estar el servicio público en el medio, porque en el medio lo que queda es, pues el señor puede estar ahí mientras no importa lo que haya hecho de violencia contra la mujer, y como no hay es una política que es tolerante, es decir, lo contrario debería ser una política cero tolerancia con la violencia contra la mujer. Aquí es como tolerante, aquí es como de pronto no es tan grave, es un problema de él con su mujer, ojalá lo pueda resolver, y no lo pone como en el máximo nivel del debate público, como es la grave situación es que tenemos 745 feminicidios reportados este año. Entonces aquí estamos hablando de que no, la violencia contra la mujer mata, y mata a muchas mujeres, mata más mujeres, si uno suma año a año más que la Unión Patriótica, si uno ve en la cifra anual es más que líderes y lideresas sociales, y no quiero disminuir la gravedad de lo otro, quiero exponer en dimensión la gravedad de esta situación. Entonces estas decisiones complacientes con ese tipo de violencia retroalimentan la cultura que es complaciente con la violencia contra la mujer. Hago una reflexión. Aquí estuvo al comienzo de su gobierno Sofía Petro, y ella misma dijo que su papá tenía que aprender mucho del feminismo. ¿Usted no cree que a Gustavo Petro le falta todavía aprender de lo que realmente es el feminismo en la izquierda? Sí, yo creo que ahí la izquierda ha tratado de integrar, por ser una agenda progresista, agendas progresistas como el feminismo. Uh-huh. Y de hecho muchas feministas se unieron y apoyaron este gobierno. Sin embargo, hay un libro que se llama Nosotras que nos queremos tanto, de una chilena que habla de mujeres de izquierda en Chile en los años 70 y cómo pues terminaron todas casadas con el líder del partido, del movimiento y la revolución y la dictadura y tal, y al final todas separadas, maltratadas, etcétera. No quiero hacer con esto tampoco una caricatura de la izquierda ni mucho menos, pero quiero decir que la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres es una lucha que yo como defensora del pueblo quiero poner en el plano del derecho y de los derechos, uh-huh. Es decir, en el plano no de lo político. Y desafortunadamente en esta cultura machista, pues aunque la izquierda y el gobierno mismo, porque tiene unas posturas además muy audaces en materia feminista, como la política uh-huh. internacional, el exterior feminista, pero que la contradice con este tipo de acciones. Y si uno lo pone en el plano de lo jurídico, en el sentido de los derechos humanos, ¿sí? Porque este no es un tema como de posiciones políticas, aquí no estamos hablando de izquierda o derecha. Izquierda, derecha, centro, todos los partidos políticos y todas las expresiones políticas de la sociedad deben tener en un límite los derechos y la igualdad de los derechos de las mujeres. Y por eso, digamos, de hecho, volviendo pues al video, yo lo ubicaba en la Convención de los Derechos del Niño o en la Convención Belém do Pará, que habla del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Y ahí ya, digamos, no importa si es derecha o izquierda, aquí es dónde están los derechos de las mujeres. Y creo que al interior de la izquierda, seguramente de la derecha también y de otros partidos y movimientos, debe haber un debate interno
en cuanto al rol de las mujeres en la política o en las mujeres y en su garantía de los derechos, porque si uno mira las cifras de representación política en el Congreso, es del 29%, es decir, el 71% sigue estando ocupado por hombres. Iguales en las altas cortes, en las altas cortes es 29% también. Entonces aquí tenemos unos partidos políticos, unas instituciones del Estado que reflejan esa idea de que la mujer no está para estar en lo público, no está para estar tomando decisiones y pues por más de que traten de integrar muchas veces la agenda feminista, yo creo que tratan de hacerlo como con decisión, pues se resbalan, se deslizan porque el machismo sigue prevaleciendo inclusive al interior de todos los partidos. ¿A usted no le parece que en materia de género, de políticas hacia la mujer, para que tenga más presencia en el Estado y en la política, debíamos de salir ya de esta ley del 30% y empezar a pensar en paridad, como lo hacen hoy ya en México, por ejemplo, donde incluso hay presidenta mujer? En rama judicial salió el año pasado, este año, es que yo ya parece que fueran muchos años, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que establece la obligación de hacer las elecciones de las altas cortes en términos de que permitan la paridad. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, con la elección del último magistrado, que además entiendo que es un magistrado increíble, muy bueno, penalista, pero en una sala, Corte Suprema de Justicia, 9 magistrados, solo una mujer, y eligieron un hombre. Extraordinario él, pero un hombre. Yo le dirigí una carta al presidente de la Corte Suprema y le dije, vea, ¿qué hacemos? Porque además ahora está la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Y vienen además 4 elecciones que están en curso. Entonces, como dijimos, bueno, de nuevo, igual que como con lo que no vamos a empezar con litigio aquí, pero hagamos un compromiso hacia el futuro de que las elecciones van a buscar la paridad. Eso implica probablemente que tienen que elegir solo mujeres. Pero entonces dijeron, pero si los hombres son mejores, pero pues yo decía, pero es que las listas tienen mujeres que cumplen los requisitos y que son muy buenas. Entonces, ¿por qué no si hay un deber de paridad? Estamos en esa discusión. No ha habido, digamos, seguimos en la discusión. Y en el Congreso está el tema de la reforma política que parece que se va a hundir, sí. Pero también pero yo sí creo que tiene que dar empujoncitos. Por ejemplo, en la JEP, tuvo que, digamos, hubo un criterio constitucional de que debería ser representar la igualdad de hombres y mujeres y territorial. Y la primera alto tribunal paritario fue la Jurisdicción Especial para la Paz. Y creo que de las discusiones que puede haber sobre la JEP nadie ha criticado que la mitad son mujeres. Pues obviamente había miles de mujeres con todas las calidades, los requisitos, muchas que siguen destacándose dentro de la jurisdicción por sus decisiones. Entonces mujeres sí hay, y lo que hay es que dar un empujoncito, porque ese es como el contracultura del derecho. Porque tú me dices, no, es que es la cultura. No, pues sí es la cultura, pero pues si un hombre por cultura mata a una mujer en un feminicidio, pues no vamos a darle tiempo a la cultura de que reflexionemos todos, o sea, al tipo hay que meterlo a la cárcel y punto, porque debe haber unos límites, digamos, inclusive a la cultura, y este es un caso, pues, que en los que definitivamente el derecho penal, la reforma política, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Iba a mencionar que la Convención CEDAW dice específicamente que el 30%, que era la ley de cuotas del 2001 de Colombia, dijo el 30% ya no es estándar. O sea, en ese momento, de hecho, era 30, sí, fue como muy innovador y hubo una pelea. Paridad. Sí, y dijo, no, 30% no es estándar. Tal vez yo creo que nunca lo fue, pero antes había más discusión al respecto, y ya ahorita el Comité de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas dice, no, tiene que ser paritario. No hemos podido hacer esta reforma de la paridad porque nunca nos ponemos de acuerdo en hacer una reforma política en el Congreso. O sea que estamos como cuando los perros se muerden la cola, en círculos. Por supuesto, de hecho, pues las cifras son terribles y el 30% es la más alta. Yo por aquí tengo las cifras en otros, por ejemplo,
consejos municipales es 19%, en alcaldías es 13%, en gobernaciones 18% y en asambleas departamentales 20%. Juntas de acción comunal es 44%. Ya ve que en la democracia más local, que son las juntas de acción comunal, la representación de mujeres es del 44.4%, que es relativamente alta para pues nuestros niveles. Entonces ahí sí nos toca ese empujoncito. Bueno, y en altas cortes, otro dato que creo que es interesante es que las personas que integran la rama judicial, el 55.5% son mujeres. Pero cuando se sube a juezas es el 48%. Cuando se sube a magistradas de tribunal es el 38%. Y cuando se sube a altas cortes es 29%, que es de nuevo esta idea de mujeres sí hay. Es la mayoría de la rama judicial son mujeres. Pero cuando se va subiendo, llega al techo de cristal y es como por alguna razón creemos que no está preparada y que no tiene las calidades que sí tienen los hombres. Usted también ha hecho como un mapeo de cuáles son los índices de violencia y cuáles son precisamente las afectaciones en materia de derechos humanos que están sintiendo hoy los colombianos, sobre todo en los territorios. Y las cifras son complicadas. ¿Por qué no nos las explica? Sí, ahí tenemos una situación digamos, preocupante y con sus complejidades. Yo creo que sobre todo, y quisiera decir, porque además lo hemos revisado con organizaciones, tanques de pensamiento, y ahí creo que nos falta terminar de entender todo el panorama de lo que está pasando. Pero yo quisiera destacar algunos temas. El primero es la expansión de los grupos armados en los últimos años, y en los últimos años no me refiero solo a los 2 años y medio que lleva este gobierno, sino inclusive desde el 2019, desde el 2010, o sea, en los últimos 5 años. El Clan del Golfo ha crecido un 62% de los municipios del país. Entonces está en 213 municipios en el 2019 y hoy está en 345 municipios. Es el grupo que más se ha expandido territorialmente. Casualmente, es uno de los grupos que actualmente no está ejerciendo tanta violencia directa contra la población, ¿sí? Pero controla, pero no. Porque hay un control más hegemónico, creo yo. Entonces, pues no tiene que matar tanto porque todo el mundo está obedeciendo, digamos. Luego están las disidencias de las FARC, que además vemos ahí pues la disidencia. Ahorita podemos entrar en eso. Se ha crecido desde el 2019 al 2024 de 124 municipios a 262 municipios, es decir, ha duplicado su presencia territorial en los últimos 5 años. Y el ELN pasó de 149 municipios a 226 del 2019 al 2024, esto quiere decir 52% en 5 años. Entonces, una tendencia sostenida al aumento del control territorial o la presencia territorial de estos grupos. Un segundo elemento que quiero destacar es la fragmentación de los grupos. Y yo lo atribuiría, según el sistema de alertas tempranas, la información que tenemos, a que sus finalidades esenciales están siendo las economías ilícitas. Entonces, no hay como una sólida unidad de cuerpo en torno a un fin, es que estamos por un fin, por ejemplo, como era en los años 80 o antes, un fin político. Entonces, pues peleamos, pero la ropa sucia se lava en casa porque vamos por esto. Eso que fue desapareciendo, y así además lo dice la Comisión de la Verdad, inclusive en las guerrillas, pues hoy en día sí está muy marginal en los conflictos armados, y esto hace pues que como el tema es las economías ilícitas, pues si me sirve más escindirme porque tengo la oportunidad de ampliar, de quedarme con una ruta o lo que sea, pues hay una fragmentación. Entonces las disidencias que empezaron como este llamado por ellos mismos y reconocido por el gobierno Estado Mayor Central, que se dividió entre las de Mordisco y la de Calarcá, y ahora estamos viendo escisiones, sobre todo entre las de Mordisco y las otras. Entonces eso hace que realmente uno va a los territorios, bueno, y en el ELN es muy distinto, ¿no? Yo no quisiera igualar las disidencias. Pero hablemos de las disidencias que pasan en los territorios, porque yo las he visto, que tienen una doble...
Que tienen además, sí, uno llega allá y uno pregunta, bueno, ¿estos de quién son? Y dicen, no, se cambian el brazalete, cambian del uno al otro del día para la noche, etcétera. Entonces ahí sí tenemos pues unas decisiones permanentes, difíciles de seguir en el territorio, es decir, a veces nos llega información o uno ve en prensa que no, que hay un nuevo grupo tal, y vamos y miramos, y en el territorio nuestros defensores regionales tienen que hacer como 1000 contrastaciones para entender qué es lo que está pasando, y luego de unas semanas, un mes dicen, no, era el mismo grupo. Sí, o a veces dicen, no, sí fue que se sintió. O sea, eso es un dinamismo de acuerdo a las circunstancias que es bien difícil de entender y interpretar. Yo creo que eso es en lo que nos hace más falta. Unos impactos humanitarios importantes, pero en los últimos 2 años la mayoría de las cifras tienden a la baja, siendo la situación igual muy grave. Es decir, tampoco podemos decir que está bien, porque además, como decía, la hegemonía, por ejemplo, del Clan del Golfo hace que tenga menos impactos humanitarios sobre la población civil, pero no quiere decir que estemos mejor, ni mucho menos. Entonces eso hay que revisarlo en su complejidad. Pero, por ejemplo, el tema de reclutamiento. Entre el 2022 y el 2023 subió bastante, de 51 casos que teníamos reportados a 334, y ahorita a principios de diciembre tenemos 297 casos reportados para este año. Esto no necesariamente implica una reducción, porque nosotros, puede ser que el otro año haya niños desvinculados que eran de este año, entonces la cifra sube y el subregistro es muy alto. El otro tema es el confinamiento, que en el 2002, en el 2022 fueron 57 casos, en el 2023 58, y en lo que vamos del 2024 42. Entonces ustedes, por ejemplo, en SNS, y el otro es defensores y defensoras de derechos humanos, que el pico fue en el 2022 con 215 homicidios, y ahorita estamos en 160 en 2024. Quiero decir que a lo que voy es que uno podría decir, hay una disminución, pero igual las cifras son muy altas. Y por ejemplo en el caso del reclutamiento y el confinamiento afecta especialmente a comunidades étnicas. El confinamiento, 8 de cada 10 personas confinadas son indígenas y afrodescendientes. En el reclutamiento 51% son indígenas y 8% afrodescendientes, es decir, el 59% son comunidades étnicas. Entonces lo que vemos es que las zonas de territorios étnicos son las más afectadas. Es una expresión del racismo, de la debilidad en la que se han puesto a culturas muy fuertes, indígenas y afrodescendientes. Entonces ahí vemos como todo este asunto. Y luego está el tema pues de las finalidades, y ahí quisiera retomar el tema de la diferencia entre el ELN y los otros. Sí. Porque, pues, diría yo, hay menos delincuencia política. Eso sí, pues, no es nada nuevo, no estoy, pues, diciendo nada nuevo. Y, como decía, eso lo dijo la Comisión de la Verdad, el ingreso inclusive a las guerrillas. O sea, las guerrillas desde los 80s, 90 empezaron a meterse en el tema del narcotráfico para controlar las rentas, no tan estructuralmente como los paramilitares. Pero esto como que se les creció un poquito. Las FARC, finalmente se desmovilizaron, se desarmaron, pero el ELN quedó. Lo que yo observo es, uno no puede negar el carácter político del ELN por su origen, y uno no va a decir que es igual que todos los demás en su carácter político, pero sí una necesidad de exigirle al ELN mayor coherencia, porque no lo ve uno en sus actuaciones tan político. O sea, no solo por los crímenes contra la población civil, que rompen todo nexo con la violencia política, sino además, a mí me preguntan muchas veces, y yo creo que hay que trasladar la pregunta al ELN, que ¿por qué lo que están haciendo hoy en día sigue teniendo una finalidad política? Me refiero no a si lo que hacen tiene una finalidad. Sigues teniéndolo hoy, no hace 60 años. Sí. Hoy, ¿cuál es esa rebeldía? El rebelde que se levanta en armas contra el Estado porque es injusto, porque es opresor. ¿Qué tiene que ver con el cuidado de las rentas ilícitas? Las rentas ilícitas. ¿Qué tiene que ver eso con las rentas ilícitas? Y todo este tema. Yo le respondo qué van a decir. Y en un gobierno de izquierda. Yo le respondo qué va a decir. Que es la manera de financiar la guerra de resistencia, diría el ELN. Claro, entonces uno dice, bueno, listo, y eso además jurídicamente se ha aceptado en la JEP, por ejemplo, que las economías ilícitas fueran una forma de financiación para la actividad política. Digamos, no se ha aceptado en el sentido de que sea legítimo, sino en el sentido de que puede tener esa conexidad.
Pero la pregunta es, ¿cuál es el acto rebelde? ¿Cuál es porque una vez alguien me dijo, no, es que ellos dicen que como todavía hay estados de cosas inconstitucional, quiere decir que el estado no es justo. Y por ejemplo, ese argumento es bien raro, porque hay uno de los estados de cosas inconstitucionales por desplazamiento forzado, y el desplazamiento, o sea, es decir, el estado no funciona bien por la guerra. Entonces, es decir, la causa es la guerra misma. Entonces, hay, digamos, yo creo que una pregunta de fondo respecto del ELN, pero el ELN sí tiene, digamos, una connotación distinta, mientras que los otros sí tienen unas economías ilegales, pero además no solo el narcotráfico, que yo creo que eso es otra cosa, y en eso tenemos que dar un paso más allá. Por ejemplo, yo trabajé en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y allí se hablaba del narcotráfico como factor de persistencia del conflicto armado, y creo que ese diagnóstico sigue siendo válido, pero resulta que, por ejemplo, el año pasado, hace unos meses, bajó el precio de la coca. Y lo que vimos, que ya lo veníamos viendo desde antes, es una adaptación impresionante de los grupos armados a otras economías ilegales. Entonces, minería ilegal es fundamental. La extorsión y el secuestro, no recuerdo ahorita cuál es de todos los informes que hay, uno que decía que la extorsión sigue siendo la forma de dinero más rápido para los grupos armados, y ahorita la extorsión está disparada. Estuve en Caquetá, estuve en Santa Marta, la Sierra Nevada, y la extorsión está terrible. En Caquetá pusieron un petardo en un negocio que quedaba a 3 cuadras de donde yo estaba durmiendo porque no pagaron la extorsión. San Vicente del Caguán. Todo el tema de migración transfronteriza, el Clan del Golfo controla y saca usufructo de toda la ruta por el tapón del Darién o la selva del Darién, el contrabando, la gota a gota, la trata de personas. Entonces, hoy en día, digamos, no creo que podamos fijarnos solo en el narcotráfico, creo que tienen una versatilidad que les va a dar una capacidad de adaptación impresionante, aun si el narcotráfico dejara de ser negocio. Una pregunta, defensora, ya para salir. Mucha gente dice, no, estamos peor que antes cuando estaban las FARC. En lo que usted está midiendo, ¿estamos peor que antes o esto es diferente? ¿Y cuáles son los factores que están afectando hoy a la población, que de pronto no son los mismos que cuando estaban las FARC? Algunas cifras se han reducido, como por ejemplo defensores de derechos humanos, como por ejemplo relativamente respecto del año anterior el desplazamiento y los números de confinamiento. Pero yo no quisiera decir que la situación ha mejorado, porque es distinta pero sí grave. Es decir, a mí me impresionó mucho ahora que hablamos de Caquetá, que la gente me dijo explícitamente, pero varias personas de distintos sectores me dijeron, es que antes solo eran las FARC. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando voy a esas zonas, y la verdad es que cuando las FARC tenían el dominio de esos territorios, pues como eran los que tenían el control de todo, no había guerra. Había dominio, pero no había guerra. Hoy sí la empiezan a sentir. Sí, ¿verdad? Exactamente, eso era lo que me decían, es decir, que antes era como, no, es que las reglas eran estas, ellos dominaban, no nos gustaba, en fin, y mataban gente, y bueno, en fin, y secuestraban, bueno, todo lo que sabemos de las FARC, pero era uno, y era controlable. Yo creo que además estamos frente a un dinamismo que siempre vamos más lento, digamos, el Estado vamos más lento que los grupos, y los analistas también vamos más lento que los grupos. Ellos se adaptan y al otro día ya son 3 grupos y se cambiaron de negocio porque bajó el precio de la coca y tal, y nosotros estábamos apenas analizando que el precio de la coca iba a bajar. Ellos ya se adaptaron, volvieron. Entonces, pero sí hay el tema de los líderes sociales que quedan atrapados en esas guerras y esas diferencias entre el ELN, por ejemplo, el ELN y las disidencias en Arauca, pero también, por ejemplo, en Caquetá, entre las mismas disidencias de Calarcá y Mordisco, etcétera. Entonces le piden a la gente tomar posición. Y pues si no toma posición, si toma posición, la que sea lleva, y ese es, digamos, el impacto en la situación. Entonces yo diría que más que mejor o peor que, no sé, que cuando las FARC en el 2001, yo diría que en todo caso muy distinto. En todo caso muy distinto, y creo que estamos ante una fragmentación progresiva de los grupos, y eso es muy grave,
porque es una fragmentación más una despolitización del conflicto armado, no es de ahorita, es de ya hace años, viene de atrás, pero eso hace más difícil todos estos procesos de conversaciones. Son un reto mucho mayor porque ¿con quién se negocia? ¿Cuál es la agenda de negociación? Están ellos, digamos, la contraparte, los grupos sentados con el Estado con una agenda leal y cierta, de más allá que nadie le creyera a las FARC en su momento, decían, bueno, la agenda es esta, que la reforma rural, que ellos tenían su agenda política a negociar. Con el ELN todavía la hay un poquito, con los otros, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es el incentivo? La pregunta para ellos es, ¿por qué van a dejar no solo las armas, sino el negocio para insertarse a la vida civil? Yo creo que esa es una pregunta que no sabemos y que tenemos que entender para saber cómo vamos a desarticular estas violencias. Yo le quería hacer una pregunta, Iris. En esta política tan radicalizada y donde lo que funciona es el insulto, todo el mundo me pregunta, bueno, Iris Marín, ¿de quién es? ¿A qué partido pertenece? ¿Quién es el dueño de ella? Quisiera ya cerrando que lo sepan entender. A veces es difícil, en nuestra opinión pública se ve mucho, hay unas casillas. Y yo siento que desde que estaba en campaña del Congreso, esta vieja, ¿en qué casilla la metemos? Y no sabemos todavía. Y yo creo que, pues en la mía, o más bien no en la mía, yo diría en la de la Defensoría del Pueblo, que no está por un interés político, ni de favorecer, ni dañar a alguien en campaña o algo, sino de hablar por el pueblo y por los derechos humanos. Y de pronto esa casilla es una casilla extraña, pero creo que van a tener que abrir la casilla para no caer en la macartización de todos los debates, sí. y entender pues también esto es un poco más complejo, o creo yo que así lo es. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.